Quisiera comenzar esta pequeña reflexión con estas palabras del libro del Eclesiástico, que pertenece precisamente a la literatura sapiencial, es decir, a la literatura de la sabiduría, de la sapienza. Y es interesante cómo comienza en el versículo 15 este texto. El Señor es un juez que no se deja impresionar por las apariencias. Es decir, y lo va a decir también este pasaje, va a ser retomado en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando viene la conversión en la casa de uno de los que recibían a menudo a Pablo, es decir, en la casa de aquel hombre Cornelio. Dios no se deja impresionar, Dios siempre mira lo profundo, Dios mira el corazón, mira el pensamiento, mira lo más hondo del ser humano. Por eso Dios no mira por pedazos, ¿verdad? No mira por momentos, no, te mira todo, te mira completamente. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha la súplica del oprimido. En Dios no hay distinción de personas. Valemos porque somos hijos de Dios delante de Él. Somos criaturas formadas a imagen y semejanza de Él. Por tanto, si somos su imagen y semejanza, en Dios somos uno. No desoye los gritos de los angustiosos, ni del huérfano, ni las quejas de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído en su plegaria y llega hasta el cielo. Palabra de Dios. Esta introducción del pasaje del libro del Eclesiastés nos habla a nosotros cuáles son como los sentimientos que hay en el corazón de Dios Padre. Dios Padre que en su corazón cabemos todos. Por eso Dios no hace distinción, Dios no hace división, Dios no mira por encima, Dios penetra el corazón del ser humano. Por eso es interesante que Pablo, al final de su vida, si ustedes se fijan en la carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, Pablo hace toda una reflexión de cómo ha caminado. Y es interesante que en la primera carta, porque esta es la segunda, en la primera carta de Timoteo, cuando se dirige a Timoteo en el capítulo 6, le dice la misma expresión que él ocupa. Y le dice, querido Timoteo, dice, guarda el depósito de la fe, pero también comparte y lucha, mantén el buen combate de la fe todos los días, todo tiempo, en todo momento, pero hazlo con una actitud de mucha humildad. Si ustedes agarran este pasaje y miran la actitud de Pablo, Pablo no es fanfarrón, Pablo no es podríamos decir, alguien que está inflado, no es alguien que sea como engreído, o un hombre narcisista, un hombre que se mira solamente a sí mismo. No, Pablo no. Pablo habla de su calidad de vida, de su calidad de vida cristiana, pero lo hace con una sensatez y lo hace con una humildad que al final termina diciendo, he luchado el buen combate de la fe, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Palabra de Dios, he perseverado. ¿Y quién le ha dado la gracia? Capítulo, ustedes miran, capítulo 1 de la carta a los Romanos. Hemos sido justificados por la gracia del Señor, no por nosotros. Nosotros en el camino que vamos haciendo nos pasan las del pacto, ¿verdad? Si no empezamos, terminamos. Siempre hay algo que nos sale chueco, siempre hay algo. Y pueden pasar los años, así que estas hipotas y estos jóvenes de gran aniversario que están celebrando, pueden pasar muchos años, 42 años, pero ¿verdad que somos los mismos bichos? La misma hipotada. Y pasa el tiempo y nos seguimos mirando con aquella trayectoria y nos dice, pues he cambiado un poco, no hemos cambiado mucho, el cuerpo cambia, pero el alma, el espíritu, lo que nosotros somos, se mantiene bastante parecido.
Seguimos siendo aquellos que luchamos en la vida. Seguimos siendo aquellos que perseveramos, que caminamos. Y no hay cosa más hermosa que mirarnos y mirar la vida con mucha humildad. Eso cuesta. Porque con facilidad uno pues le crecen, ¿verdad? El orgullo, le crece la soberbia, le crece el engreimiento. Y hay una etapa en la que sentimos nosotros que tenemos todo el mundo a nuestro favor, ¿verdad? Y ahí nosotros somos invencibles, pero conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que somos hechos de barro, que nos podemos quebrar, que somos frágiles, que nos podemos caer, que podemos equivocarnos, que también la piel y lo que vamos viviendo se va deteriorando, que cada vez más pues ya no somos la belleza, sino que somos personas que vamos experimentando el paso del tiempo, pero que en el corazón vive la alegría, vive el gozo, vive la juventud, y hay tantas cosas hermosas. Pero estamos hablando de los grandes valores cristianos, de los grandes valores humanos, que a veces se van perdiendo. Es interesante que el pasaje del Evangelio que hemos escuchado ahora nos habla de las actitudes de frente a Dios. Y es interesante, nos pone el evangelista Lucas, uno de los temas importantes es el tema de la misericordia, pero otro de los temas es la capacidad de experimentar el perdón y en qué actitud. Por eso nos pone en el capítulo 18, en ese camino que Jesús va haciendo a Jerusalén, desde el capítulo 9, 51 hasta el capítulo 18, y sentaditos Jesús va caminando y va poniendo testimonios y ejemplos de cómo se puede llegar precisamente a la plenitud de la resurrección. Cómo podemos asumir la cruz, cómo podemos amar, cómo podemos caminar con alegría y con esperanza. Hombre, hay distintos tipos de alegría, pero el texto de ahora nos dice, comienza de esta manera. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Miren lo que hemos leído en la primera lectura. En la primera lectura hemos leído que Dios no menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. Dios no se deje impresionar por apariencias, porque hemos sido creados por Él, no se deja. No desoye los gritos del que sufre y el que pasa penas, porque Dios conoce la creación. Lastimosamente hemos deteriorado la creación, la hemos ido cada vez más usurpando de tal manera que la creación no revela la imagen de Dios, revela el pecado del hombre. Y cuando esta creación revela el pecado del hombre, somos injustos, somos duros, somos deshonestos, somos exigentes, intransigimos cualquier tipo de ley, no nos importa nada porque el ser humano se convierte en un narcisista permanente. ¿Saben ustedes que uno de los perfiles de esta sociedad es el narcisismo? Y lo dice San Agustín. Dice, el hombre cuando realmente es incapaz de mirarse a sí mismo es un narcisista que no logra descubrir que tiene que caminar humildemente con su Dios. Entonces a mí me gusta un pasaje, el capítulo, ¿verdad? 8, ¿verdad? De un libro del Antiguo Testamento, muy hermoso. Dice, hombre, se te ha declarado lo que Dios quiere de ti. Primero dice que practiques la justicia y después dice que practiques la equidad y que camines humildemente con tu Dios. Eso es lo que se te ha declarado. No puedes ser una persona egoísta, engreída, una persona incapaz de mirar a los demás y vivir siempre con la cabeza hinchada o el cuerpo elevado, pensando que toda esa fastuosidad que tenés va a durar para toda la vida. No, somos limitados. Y San Pablo en eso es muy, pero muy claro. San Pablo dice, no se puede vivir así. San Pablo dice al final de la vida, he combatido el buen combate de la fe,
pero también he llegado a la meta en la fe, y la fe significa esperanza, paciencia, lucha, perseverancia, todos los días, todos los días. San Francisco tenía, cuando hay un canto que le dedican a San Francisco, cuando reconstruye la iglesia de San Damián, y dice, pues una piedra a la vez. Así reconstruye la iglesia de San Damián. Así reconstruye también la porciúncula, una piedra a la vez. No se pueden poner todas al mismo tiempo. El tiempo cada vez más nos va diciendo, con disciplina, con orden, con valores, se va poco a poco construyendo. Por eso el texto ahora nos dice, ¿cuál es la actitud? Una actitud en la que yo me siento complacido con mí mismo, me siento a gusto de todo lo que hago, porque el fariseo, no crean ustedes, el fariseo al final, él se sentía a gusto con sí mismo, se sentía orgulloso de sí mismo, pero no era capaz de ver la bondad de Dios, no la podía ver, no podía ver la misericordia de Dios, no podía acercarse con humildad, se miraba a sí mismo. Y era uno de los pecados de esta sociedad, una sociedad narcisista, pero también la actitud del publicano, un publicano convertido. Era un publicano cualquiera, alguien que se había encontrado con Dios. Y ese que se había encontrado con Dios expresa la misericordia de Dios, como en el Hijo Pródigo, en el capítulo 15. Experimenta la misericordia de Dios. Me perdona, Dios me mira. Por eso ante Dios uno no puede presentarse solo, ¿verdad?, presentando el caballo blanco en el que quiere salir, como Napoleón Bonaparte. No, nos vamos a presentar así, nos vamos a presentar como somos, con lo que tenemos, con nuestra realidad, con nuestra condición. San Buenaventura, uno de los teólogos franciscanos, dirá, a Dios se le puede entender, la sabiduría se puede entender solamente de rodillas, con devoción, con humildad. Allí viene la sabiduría. Cuando uno pues le gusta sacar solo pecho, ¿verdad? Le gusta figurar, le gusta salir aquí, le gusta salir allá, que salgamos en esto, que lo otro, y que al final pues nosotros seamos las figuras, esa es mala señal. No, el mundo y el cristianismo es para servir, para trabajar, para ayudar, para dar lo mejor de nosotros, porque la vida es corta, la vida no es larga. 80 años van a pasar rápido, pero esos 80 años que sean de calidad, que sean significativos, que sean importantes, y que usted deje la huella, no una huella toda torcida que al final deja mal olor, deja malos recuerdos, deja decir, hombre, cómo apareció. No, usted dejó lo mejor suyo. Esto es bien importante. Por eso hay que abrirnos al Espíritu de Dios, a la misericordia de Dios. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Fíjese bien, lo único que decía era, y se golpeaba el pecho, Dios mío, apiádate de mí, yo soy un pecador. Termino con el testimonio de San Francisco, que al final, bueno, no al final de su vida, sino el hermano León, en un momento le pregunta, ¿por qué a ti, Francisco? Porque a ti la gente te quiere, te aprecia, te valora, te sigue, te alaba, etcétera, le dice. Y Francisco le responde al hermano León, que era su secretario, le dice, hermano León, una cosa sé decirte, que si la gente es conmigo así, es porque yo soy pecador, porque me miran así. Y hay de ustedes, decía Francisco, cuando toda la gente los alabe y les diga que son buenos, porque es peligroso que el mal esté metiendo sus manos. Para vivir el Evangelio también hay que experimentar la prueba. Dios nos regale la gracia de acercarnos al Señor, de servir y de buscar siempre, no nuestra justificación,
sino la justificación que nos regala el Señor en el servicio honesto, justo, recto y en el servicio de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Ahora cuesta hay gente que sirva, pero sí encontramos un montón de gente que manda. La pregunta es, ¿somos buenos servidores cristianamente? ¿Somos personas solidarias? ¿Somos personas que ayudamos? ¿Somos personas cercanas, familiares? ¿O también nosotros hemos aprendido ese modo egoísta de vivir? Dios nos bendiga a todos, pues, y nos acompañe. La paz del Señor con ustedes. Vamos a hacer un minuto de silencio y vamos entonces a continuar la Eucaristía. Hagamos con esta profesión.